Hola, vas a presenciar un hito histórico donde voy a hacer videos de muchas cosas. Cosas que te pueden servir para entrar a cualquier universidad latinoamericana, porque no voy a hacerlo en inglés. Y, por ejemplo, te sirve para la PAES. Ay, como que no viste eso. Te sirve para entrar las pruebas universitarias de la UNAM, te sirve para entrar a la universidad en México, en Perú, en cualquier lado, porque es contenido básico que tú tienes que saber de matemática. Y de hecho también te sirve para el primer año de universidad. Cuando te dicen que tienes que saber todo, bueno, este es el momento. Entonces, a esta serie de videos le vamos a llamar todo lo que necesitas saber de números enteros. Bueno, vamos a partir con números enteros entonces. Cuando nosotros hablamos de los conjuntos, el primer conjunto que siempre nos enseñan son los números naturales. Los números naturales son marcados con una letra N. Esa claramente no es una N. Esta sí, con una rayita. Los números naturales son todos los que tú puedes contar con los dedos de la mano. O sea, del 1 en adelante hasta llegar al más infinito. Tú podrías ir contando, por eso que se dicen con los números de la mano. Y no cuenta el cero, ¿por qué? Porque cuando no tienes dedos no puedes contar con los dedos. Eso es lo único que se me ocurre para no confundirme entre los cardinales. Pero esa es la forma, al menos que yo lo recuerdo. Entonces, los números naturales son el 1, el 2, el 100, etcétera, etcétera. Son infinitos. Ahora, también tenemos el conjunto de los números cardinales, que es una n con un 0 abajo. O sea que son los naturales, pero se le adiciona el 0. ¿Sí? Estos números se ven desde cuarto básico. En estos números se cumplen las propiedades de la clausura, se cumple la propiedad de hartas propiedades de la multiplicación, de la suma. Entonces, no sé si las conoces, pero vamos a verlas de a poquito. Hay algunas que no se cumplen para algunas operatorias, entonces vamos a ver más o menos a qué nos referimos. Pero ya mira, veámoslo. Tenemos primero la propiedad asociativa. La propiedad asociativa lo que dice es que si tú tienes más de dos elementos, por ejemplo 2 más 3 más 5, asocies dos elementos y después pruebes asociando otros dos elementos a ver si la suma te da igual. Entonces yo voy a asociar primero estos dos. 2 más 3 son 5 y 5 más 5 son 10. Y también lo que podríamos hacer es tomar el mismo conjunto de números y ahora partir por otro lado. ¿Vale? Vamos a partir por aquí. Entonces sería 2 más 8 y 2 más 8 también son 10. Entonces la propiedad asociativa se cumple en la suma, ¿vale? En la suma sí se cumple. Ojo, que hablamos solo de suma, en la resta no se cumple siempre y es solo con restas, entonces no la vamos a colocar porque no se cumple y porque necesitamos algo de números enteros, por eso no lo colocamos. Y ahora estamos solamente en el conjunto de los números naturales. La asociativa también se cumple en la multiplicación. Nosotros vamos a hacerlo con los mismos tres números y al final eso da como lo mismo. Y también asocias, haces una relación de a dos primero y después de otros dos. Ojito piojito, que esto se cumple también para los números enteros, pero y ahí no lo voy a volver a ver de nuevo porque no va a tener mucho sentido explicarlo otra vez, pero los números enteros se cumple esto mismo, ¿vale? Me voy a enfocar más en la operatoria, que es lo que más tienes que manejar. Ya acá sería 6 por 5, 6 por 5 son 30. Acá 3 por 5 que son 15, 2 por 15, 30. Se cumple. Esa es la propiedad más básica de suma, resta y multiplicación. No te olvides, asociativa, asociar. Ya, después tenemos la propiedad conmutativa. No sé si has visto Full Metal Alchemist, pero es de mezclar. Bueno, conmutativa. Yo tengo, por ejemplo, 2 por 2 más 3. Vamos a verlo con la suma primero. Ups. Vamos a escribir bonito eso. 2 más 3 es 5. Y si yo sumo 3 más 2, igual es 5. Es como que si el orden no afecta. En la multiplicación es lo mismo. 2 por 3 es 6.
y 3 por 2 es 6. Entonces se cumple en la suma y en la multiplicación. En la división no se cumple. Y eso es importante porque me pasa harto que cuando llego a fracciones, tú tienes 1 dividido 10, que es 1 dividido 10. Y algunos niños me dicen, ¿y no puedo escribir 10 dividido 1? No. ¿Por qué? Porque no cumple con mutativa. Y ya, no puedes hacerlo así y punto. Ya, la propiedad de la clausura lo que dice es que si tú haces una operación entre dos números del mismo conjunto, tiene que caer siempre en el mismo conjunto. Entonces, por ejemplo, si tú sumas dos números naturales, como lo hicimos aquí, yo sumo dos números naturales, me va a dar siempre un número natural. En la multiplicación pasa lo mismo. Si yo sumo cualquier número, o sea, si multiplico cualquier número natural, me va a dar siempre otro natural. Pero la división no cumple clausura, porque si yo divido cualquiera, por ejemplo, el 2 dividido 6, eso no me da un número natural, me da un número racional. Ya vamos a llegar a los racionales, pero no todavía. Esto da 0, algo, de un decimal. Entonces no es un natural, no puedes contar decimales con los dedos. Y tampoco se cumple la sustracción, porque yo, por ejemplo, si resto 10 menos 4, eso sí es 6. Pero si resto 4 menos 10, eso es menos 6. Y eso no están en conjuntos naturales. Entonces, ¿quiénes cumplen clausura? La suma, la multiplicación. Nadie más. Ahora nos vamos a ir al conjunto de los enteros. Los números enteros se empiezan a ver por primera vez en séptimo básico. Voy a toser, así que vuelvo al tiro. Ya. Los números enteros se empiezan a ver entonces desde séptimo básico por primera vez. Ahí ves la suma y la resta de números enteros. En octavo se ve la multiplicación y la división. Y en primero medio se asume que sabes todo y empezamos como salvajemente con una mezcla, una ensalada así, más o menos. Entonces, es importante que esto lo manejes bien. Se usa desde séptimo para adelante y si entras a cualquier carrera también lo vas a seguir usando. Mira, la ventaja es que en la universidad puedes usar siempre calculadora. Entonces, igual es bueno, pero mira, si vas a restar 6 menos 8 en la calculadora, igual pierdes tiempo. Porque hay cosas que uno puede hacer mental. Entonces, la idea es que lo entiendas bien. Y eso es lo que a mí más me interesa, que tú puedas conocer el contenido, manejarlo, ojalá, y ojalá me diera el tiempo para hacer hasta guías de esto, pero no sé si va a ser así. Así que no puedo prometerte nada que no voy a hacer. Pero puedo pensarlo. Llegar a materializarlo son cosas distintas. Ya, los números enteros se anotan con una Z, con un palito. Tiene los números negativos, que le vamos a poner menos infinito primero, pero por ejemplo está el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0 que es nuestro neutro, neutro aditivo, el 1, el 2, el 3 y el más infinito, que son de que va a seguir eternamente. Ya, entonces mira, es importante que tú vayas entendiendo que en matemática los conjuntos numéricos se van metiendo como uno dentro del otro. Entonces los enteros, vamos a hacer que estos son los enteros. Esos son los enteros. Adentro de los enteros están los naturales. Están ya los naturales. Están porque son los que contamos, pues son estos. Excepto por el 0. Entonces también tiene los cardinales. ¿Me entiendes? Es como que va uno dentro del otro. Bueno, de hecho, los cardinales deberían estar dentro de este. O al revés, al revés. El natural dentro del cardinal. Ahí. Más chiquito. Entonces van como envolviendo. Entonces eso tienes que ir recordándolo porque son conceptos básicos que si uno pregunta en una prueba espera que los alumnos lo manejen. Aprendiéndose cuál es cada conjunto es fácil. Ya, vamos a partir de lo más básico. Lo más básico es... primero, antes de eso, el neutro aditivo. Un neutro en matemática es algo que no hace nada. Entonces está el neutro aditivo que viene de la suma. Entonces neutro aditivo. Entonces, ¿qué no hace nada en la adición? El 0. Pues, si tú sumas cualquier número con 0, no hace nada. 2 más 0, pues 2. No le hizo nada al 2, quedó igual. Y también está el neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo lo que hace es no hacer nada en la multiplicación. Y ese es el 1, ¿vale? Porque si tú multiplicas cualquier número por 1, no hace nada. No los puedes confundir.
Porque si tú dices que el neutro aditivo es 1, sí te va a cambiar algo. Porque si tú sumas 2 más 1 es 3, ya no es 2. No sé si me vas como agarrando el hilo. Ahora, también están los inversos. El inverso aditivo, o lo vemos después. No, al tiro, inverso aditivo. El inverso aditivo de un número es aquel que logra llegar al neutro. Yo así lo explico, a ver si funciona. Si tú tienes el 2, tienes que sumarle algo para que me dé, pues, 0. Le tienes que sumar menos 2 y ahí me da 0. ¿Sí? Si tienes 4 negativo, su inverso aditivo sería 4 positivo, porque al sumarlo me da 0. También está el neutro multiplicativo. Inverso, estábamos viendo los inversos. Entonces, el inverso multiplicativo. Esto generalmente se ve después, porque esto es un racional. Si tú tienes el 2, tú tienes que multiplicarle algo para lograr un 1. Pues lo que tenemos que multiplicar entonces sería por un medio, porque si yo multiplico para el lado, que es lo que se hace generalmente, es 2 partido por 2. Y eso es 1. Y llegamos al neutro. Si tienes la fracción, pues la das vuelta. 4 quintos, mira. Ya. Su neutro multiplicativo es 5 cuartos. Eso es o sea, su inverso. ¿Dije inverso o neutro? No me acuerdo, pero es el inverso. Ya, entonces eso es como lo más básico. ¿Qué viene después? Las relaciones de orden. ¿Cuál es menor? ¿Cuál es mayor? Así que vamos a analizar eso. Para entender la relación de orden de los números enteros, es importante que conozcas cómo se realiza o se compone o se hace una recta numérica. Esta es una recta numérica. Es una línea, al medio generalmente uno pone el 0, por acá va el 1, el 2, el 3, el 4, bueno, eternamente. Podríamos seguir por siempre. Vamos a colocar acá el 7, 8, 9, 10, 10. Menos 1, me da como, para quedarme como chiquitito, pero... Ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, entonces, la recta numérica, entonces. Si yo tengo que comparar dos números, lo mejor que puedes hacer es llevarlo a la recta, porque así es más fácil identificar cuál es mayor. Pero no vas a hacer la recta completa, porque te vas a demorar una eternidad. Mientras más cerca esté del menos infinito, que es como lo que está allá, es más chiquitito. Entonces, por ejemplo, el menos 10 es más chiquitito que el menos 2. Pero al otro lado es al revés. El 10 es más grande que el 2. Y eso como que no te va a complicar. En lo positivo no te va a complicar porque eso es simple. Pero en los negativos uno tiende a confundirse. Y ahí es donde tienes que tratar de ubicarlo en la recta para poder orientarte. Eso es todo. Ay, voy a toser otra vez. Entonces, si es que te piden hacer una comparación de dos números y estás perdido, puedes usar la recta numérica. Ya. Nosotros ahora tenemos que irnos ya a la operatoria, que es lo más fundamental de números enteros. De hecho, es lo que más complica a la mayoría de los estudiantes porque se confunden. Después viene la operatoria combinada, que eso lo voy a hacer un video aparte porque sería un desastre hacerlo en este mismo video. Y me interesa darle con toda la operatoria combinada sin potencias, porque no hay potencia todavía, porque no lo hemos visto. Y esto es largo, o sea, no va a ser un video nomás de números enteros, porque es muy probable que esto sea parte 1 y después parte 2. Lo primero que vamos a ver sí es la operatoria. En la operatoria aparecen hartas cosas. Puede estar primero valor absoluto. Ya. El valor absoluto. El valor absoluto lo que hace es que siempre queda todo positivo. Todo. Entonces, tenemos el número 7. 7. Si tenemos el menos 7, es 7 también. ¿Vale? Esto es como una persona... ¿puedo decir algo funable? Sí, voy a decir algo funable. Tenemos una persona triste. Bueno, pues la hacemos feliz. ¿Con qué? Con pastillas para el ánimo. Ese es el valor absoluto. Bueno, y si tenemos una persona feliz que le damos pastillas para el ánimo,
si no me equivoco, es ánimo. Se llaman anímicas, no sé cómo se llaman. Bueno, también lo hacemos feliz, más feliz. Listo. No sé si era funable en realidad, pero para darle un toque. ¿Y el valor absoluto de cero, que no tiene signo? Pues cero. Maravilloso, así es la vida. Ya, luego de esto viene ya la suma y la resta. Aquí yo necesito que aprendas a entenderlo siempre, aunque te pongan 51.000 paréntesis. Entonces tenemos que buscar una forma en la que tú te lo aprendas bien. Entonces es difícil porque si no tienes esa base, cuesta un montón hacer que la formen. Entonces si eso te pasa a ti y quieres entenderlo bien, escríbeme y de alguna manera te ayudo con una guía o con material de séptimo para que puedas sacarlo adelante. Si eso es practicarlo. En matemática todo es práctica. Entonces, suma. La suma o resta. Ya. Aquí voy a tratar de hacer todo lo que se me ocurra, pero es como son hartos casos. Entonces, voy a colocar los ejemplos y ahí voy a partir. Ya, acá yo no te voy a dar un texto gigante donde te explique la suma y la resta. Te puse todos los casos que se me ocurrieron, pero hay más. Yo sé que hay más. Pero esto es como lo básico. Y ya con esto, alguna idea vas a tener. Pues fueron todos los básicos que se me ocurrieron. Ya, entonces mira. Vamos a separarlos por las sumas. Los que tienen suma así de lleno. Y después están los que tienen resta. Los que tienen suma de lleno, tienes que mirar los signos de estos dos. Si los signos son iguales, se suman. Y se conserva el signo de los dos, porque son iguales. Ya, entonces si hay suma, signos iguales, se suma. Ese es como mi resumen, pero tú escribes lo más bonito. Si hay suma y los signos son distintos, se resta. Entonces signos distintos vamos a colocar. ¿Vale? Ese símbolo es del distinto. Ya, entonces en la que viene, menos 9 más 8, se resta. Da 1. Y se conserva el signo del mayor en valor absoluto, que en este caso es el menos 9. Porque su valor absoluto es 9. Y 9 es mayor que 8. En este tiene un paréntesis que al final es un distractor o un ayudador, dependiendo de cómo lo veas. Pero aún así se resta porque este es positivo. Me da 1, también negativo. ¿Vale? Porque se conserva el signo del mayor en valor absoluto, que en este caso es el 5. Luego nos vamos a separar en dos casos en la resta. Un caso va a ser el que tenemos aquí. Y el otro caso va a ser el que tenemos aquí. La diferencia más importante es que los primeros dos que marqué tienen un menos solo. Y el otro tiene dos menos juntos. Uno pegado al lado del otro. Ya, entonces, en el que está primero, lo que se hace es que yo, al menos yo, puede ser que un profesor no esté de acuerdo con esto, pero no me interesa. Lo que hago yo es cambiar ese menos a un más menos. Como una estrategia para aprenderme menos formas de sumar y restar. Ahí yo lo cambié ese menos por un más menos. ¿Y qué me permite hacer eso? Cuando yo hago ese cambio, puedo volver a este caso. Y así es más fácil. Yo encuentro que es más fácil. Después uno ese procedimiento de cambiarlo a más menos lo hace mental. No necesita hacerlo en papel. Pero al principio en papel. Ya, eso me da 5 más menos 6. Tienen signos iguales. Se suman. Me queda menos 11. Se conserva el signo del mayor. En este caso tiene el mismo signo, así que se va a conservar igual. Y en este se hace lo mismo. Tú cambias este por más menos. Y me va a quedar 10 más menos 12. Tendríamos este que es positivo. Este que es negativo. Pues se restan. Me da menos 2. Se conserva el signo del mayor en valor absoluto, que es este. Y luego tenemos el último caso, que es menos 8 menos menos 5. Cuando tienes dos signos menos juntos, lo vas a convertir en un más. ¿Están así? Lo que es así. Yo siempre lo explico así. Tienes los dos signos así y les haces esto. Magia. Pura magia. Menos 8 más 5. Ojo, porque algunos lo que me hacen es que me ponen un menos ahí. Eso está malo porque tú agarraste los dos menos y lo convertiste en esto. No más. Ya, esto me queda menos 3 entonces y estaríamos listos con la suma y la resta.
Vamos entonces a la multiplicación y división, y eso va a ser lo último del video. Quizás van a ser 3 de números enteros, que es demasiado. Ya, pero vamos como en la mitad. Ya, tenemos la multiplicación y división. La multiplicación y división en números enteros se caracteriza por aplicar solamente la ley de los signos, que es esta, que funciona tanto en multiplicación como en división. Es lo mismo, para división le pongo un puntito más, para no hacerlo otra vez. Bueno, es lo mismo. Y si quieres verlo como multiplicación, bueno, vuelvo para atrás. Ahí estamos. Ya, entonces si tú multiplicas dos números negativos, me queda positivo. Si tú multiplicas uno positivo y uno negativo, te queda negativo. Si tú divides uno negativo con uno positivo, te queda negativo. ¿Vale? Entonces, te tienes que aprender eso y ya estás listo con la división. Mira, voy a dejar el video hasta acá porque no quiero que sean tan largos. En un programa universitario cualquiera, en el cualquiera que tú ingreses, porque esto lo he visto en años, yo he visto el material del Pedro Valdivia, del Fila, de muchos, al menos en Chile, yo sé que en otros países puede ser diferente. Cuando se ve la primera guía se ven 1000 cosas. Se ve todos los números enteros, se ve el mínimo como un múltiplo, los múltiplos, los divisores, 1000 cosas. Entonces todas esas cosas yo las voy a ir viendo porque me interesa que las conozcas y que puedas ocuparlas. Pero eso implica que eso se ve en 1 hora y media o en 1 hora, no en 20 minutos, como lo vi yo aquí. Entonces, la próxima vez voy a hacer un video de operatoria combinada. Y después de eso voy a hacer un video de lo que falte de esta materia. Así que voy a ir de a poquito, voy a tratar de hacer más ejercicios la próxima vez, porque es muy difícil con tanto contenido que implica cualquier prueba de este tipo, pero al menos ahora te mostré un poquito de todo, ¿vale? Me interesa mostrarte más cosas, ir haciendo más ejemplos, pero cuando se trate de ejemplos voy a enfocarme en lo que yo sé que pueden preguntar, ¿vale? Al menos yo donde más me manejo es en Chile, pero yo me imagino que no debe ser tan distinto en otros lados. Eso. Espero te sirva. Chao.